Hola, hoy vamos a platicar sobre el caso y la muestra. El estudio de casos inició eh, de- en los años 70. Es un tipo de diseño metodológico. Este es un examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno específico. Su propósito es comprender la particularidad de un caso. Presenta una ventaja sobre otros métodos de indagación, ya que se considera útil en el estudio de asuntos humanos por su flexibilidad y logra captar la atención de los lectores gracias a su estilo accesible. El estudio de casos se puede definir como una herramienta pedagógica. Es un método de aprendizaje que parte de un ejemplo complejo considerado como un todo en su contexto y se basa en la comprensión del conjunto de dicho ejemplo a partir de una descripción y un análisis muy detallado. Los casos proveen a los estudiantes el equivalente a un laboratorio utilizado por los médicos en su formación. Ahora bien, como forma de investigar, es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. El estudio de casos puede ser definido de acuerdo a su abordaje. Puede ser como un método, como una metodología, como un enfoque, como una estrategia o incluso como una mezcla de los cuatro anteriores. Dentro de la investigación cualitativa vamos a definir el estudio de casos como un proceso de indagación focalizado en la descripción y examen detallado, comprensivo, sistemático, en profundidad de un caso definido, sea un hecho, un fenómeno, un acontecimiento o una situación particular. El análisis incorpora el contexto, lo que permite una mayor comprensión de su complejidad y, por lo tanto, el mayor aprendizaje del caso en particular. El estudio de casos se recomienda utilizar en cuatro diferentes momentos. Cuando el eje de estudio gira en torno a respuestas como ¿y por qué? Cuando la conducta involucrada en el estudio no puede ser manipulada, cuando se considera necesario analizar las consecuencias contextuales porque son relevantes para el fenómeno en estudio, o cuando no hay una clara delimitación entre el fenómeno y su contexto. El estudio de casos posee cuatro principales características. La singularidad del caso se refiere a aquello distintivo e importante que desde varios ángulos solo entienden las personas próximas al caso y que la diferencia de otros casos. El caso debe tener elementos que llaman la atención por su novedad y extrañeza. La complejidad se refiere al juego de interacciones políticas, económicas, sociales, culturales, personales, históricas, temporales y espaciales que ocurren dentro del contexto. La disponibilidad, ya que los fenómenos se suceden de la dinámica cotidiana del desenvolvimiento humano. Esto hace que algunos casos se presenten sin buscarlos y el investigador los aprovecha para iniciar su estudio sobre el mismo. El potencial de aprendizaje, este aspecto es muy importante para la selección de un caso y en algunas ocasiones es más relevante que la representatividad, porque para algunos autores es mejor aprender mucho de un caso atípico que un poco de casos típicos. Para hablar de la muestra, vamos a empezar hablando del muestreo. Este es el siguiente paso después del mapeo. El muestreo se dice que es progresivo, ya que está sujeto a la dinámica derivada de los propios hallazgos en la investigación. Por ejemplo, se puede tener un primer muestreo en donde se hizo la primera selección de grupos. Para profundizar se decide hacer una nueva o segunda selección e incluso una tercera selección. También podemos hacer un muestreo de acuerdo a espacios y escenarios en donde van sucediendo los fenómenos de estudio o de acuerdo a tiempos y momentos en los que ocurren los fenómenos que nos interesan. Ahora bien, en la muestra, en un proceso cualitativo, es un grupo de personas, cuentos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre los cuales se habrán de recolectar datos sin que necesariamente sean representativos del universo o población que se estudia. Lo importante con la muestra y el muestreo en la investigación cualitativa es hacer jugar la casualidad a lo máximo, de manera que cada unidad tenga una oportunidad igual de ser elegida. La diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa en cuanto a la muestra es que en la primera
La muestra es pequeña, no es aleatoria y es teórica, mientras que en la segunda, la muestra es grande, es aleatoria y es representativa del grupo de estudio. Después de la inmersión inicial, se procede a calcular la muestra inicial. Para ello tenemos una sugerencia de acuerdo al tipo de estudio. Si el estudio es etnográfico, teoría fundamentada, entrevistas u observaciones, se recomienda de 30 a 50 casos. Si el estudio es una historia de vida familiar, se recomienda trabajar con toda la familia, ya que cada miembro es un caso. Si es una biografía, la muestra será el sujeto de estudio si éste vive, y si no, se recomienda trabajar con el mayor número de personas vinculadas a él. Si es un estudio de casos en profundidad, se recomienda de 6 a 10 casos. Si el estudio es un estudio de caso, se recomienda uno o varios casos, dependiendo la temática. Y si se está trabajando con grupos de enfoque, se sugiere que sean de 7 a 10 casos por cada grupo y 4 grupos por cierto tipo de población que estemos trabajando. El tipo de muestreo con el que contamos es probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico es el que se utiliza sobre todo en la investigación cuantitativa basada en la estadística, mientras que el muestreo no probabilístico está basado en la selección de la muestra por criterio. Este se utiliza y se recomienda en la investigación cualitativa. Algunas características del muestreo no probabilístico es que no es posible calcular un nivel de confianza, no permite la generalización de los resultados, es usado en observaciones explicativas o la investigación cualitativa, se selecciona no con base en la teoría de la probabilidad y no nos garantiza la representatividad de la muestra precisamente por ello. El investigador es quien elige los casos con los que va a trabajar. Contamos con diferentes tipos de muestreo, por ejemplo, el caso extremo, la bola de nieve, los casos únicos, el muestreo estratificado, muestreo por criterio, que veremos más a detalle en otro video. Muchas gracias por su atención.